Muy buenas tardes, hermanos. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. ¿Han venido? Amén. Muy bien. Vamos a continuar con el estudio del libro de Romanos y hoy día nos toca empezar con el capítulo 6. Amén. Así es que voy a invitarles que todos puedan abrir sus Biblias en el capítulo 6 del libro de Romanos. A ver, por aquí dejé mis binoculares. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Desde el verso 1 hasta el verso 14. Amén. Tiene como un subtítulo: Muertos al pecado, dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Estoy en el verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos, mis hermanos. Te damos la gloria, bendito Dios, por esta bendita palabra tuya, Señor, que nos enseña, nos guía a toda verdad, nos fortalece, Señor, porque creemos, Señor, que son tiempos que tú estás restaurando, Señor, la convicción de tus hijos de saber quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Cristo y qué podemos hacer en Cristo, Señor. Y este tiempo nosotros disfrutamos de tu palabra, Padre. Nos deleita tu palabra, Señor. Es agradable tu palabra. Queremos darte las gracias, Padre, porque aún, Padre Celestial, hay personas dispuestas a escuchar, a dar su tiempo, bendito Dios. Gracias por esta palabra maravillosa, Señor, que sea de provecho para nuestro espíritu y para todo nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Oramos siempre por la palabra porque es nuestro alimento espiritual, ¿cierto? Así como cuando usted va a almorzar, va a tomar sus alimentos, usted da gracias, ¿cierto? La palabra también es nuestro alimento espiritual. Dios siempre tiene algo que enseñarnos. Hoy día vamos a ver un tema muy importante, muy bonito, para fortalecer nuestra fe. La gracia de Dios se ha derramado a raudales, mis hermanos. Pero es importante que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios dice. Y no nos dejemos confundir también, porque
pareciera que hay textos un poco que nos parecen confusos. Y acá lo vamos a mirar. Hoy día vamos a ver el tema muertos al pecado. ¿Ya? Así que empecemos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El apóstol Pablo, mis hermanos, introdujo este concepto en el capítulo 5, verso 20. Mire, usted dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice. ¿Entendemos más o menos? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo dice, entonces, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿pecaremos más para que haya más gracia? ¿Qué opinan ustedes? Este es un pasaje bastante controversial y hay muchos que lo malinterpretan. Se dice que un monje ruso llamado Rasputín, no sé si ustedes han escuchado de ese tal Rasputín, él tenía una secta, una falsa religión que se guiaba bajo este concepto de vida. Y usted puede en la internet leer sobre Rasputín, cómo era él. Era un hombre dedicado al pecado, pues. Andaba en el alcohol, en los burdeles, estaba el hombre perdido en el pecado. Pero él lo hacía porque su religión le decía que mientras más pecaba, más había gracia de Dios. Entonces, se cuenta que Rasputín, después de un día muy pecaminoso, llegaba y se arrodillaba y pedía perdón a Dios y dice que disfrutaba momentáneamente la gracia de Dios. Pero al siguiente día iba a volver a pecar. Porque él había interpretado mal este pasaje. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? ¿Pero qué nos contesta el apóstol Pablo? Seguimos. En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero esa palabra, en ninguna manera, es como que viene el Espíritu Santo y te jala de acá de la patilla, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, no sé, los de mi época, cuando algo malo hacíamos en el salón, nos agarraban de acá, ¿no? No sé cuántos están en base 20 como yo. Pero como que el Espíritu Santo viene y te dice, oye, cabezón, en ninguna manera, sácate eso de la cabeza. Cambia tu chip, como diríamos en este tiempo. De ninguna manera. O sea, no pienses que eso es así. No podemos mal usar la gracia de Dios. Pablo no está hablando que te vuelvas un pecador para que tengas mucho más gracia de Dios. Porque pareciera que diría eso el texto, ¿cierto? Pero no dice eso. Porque dice, ¿cómo es posible? Si tú has muerto al pecado, ¿cómo es que tú quieres seguir viviendo en el pecado? Los muertos, o sea, hablando de forma literal, los muertos ya no tienen una vida. De repente tenían proyectos antes de morir, pero ya no pueden continuar con esos proyectos, ya murieron, ahí quedaron. Así era usted cuando estaba en el mundo, seguramente, mundo lleno de pecado, ¿no? Muerto en sus delitos y pecados, como dice la palabra de Dios. Usted estaba con proyectos de pecado. Usted estaba con ideas pecaminosas. Usted estaba pensando de repente, ¿cómo le saco la vuelta a mi señora? ¿Cómo le saco la vuelta a mi jefe para trabajar menos y cobrar más? ¿Cómo hago para cobrar debajo de la mesa algo extra que me puede ayudar, ¿cierto? Pero cuando usted vino a Cristo, usted murió para el mundo y el pecado. Y Cristo le hizo renacer para una nueva vida. Y de eso nos está hablando el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que usted, si ha muerto, quiera volver a tener una vida pecaminosa? No cabe en la cabeza. No es posible, dice Pablo. Quítate ese pensamiento que puedes tener. Pero continúa. ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y continúa el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, dice, en vida nueva. Pero en otra traducción dice en novedad de vida. Esa vida nueva que deberíamos todos experimentarla. Escúchame, mi hermano. Está haciendo la comparativa con el bautismo, dicen. Hay un simbolismo en el bautismo. En el bautismo usted se introduce en las aguas, ¿cierto? Es una especie de sepultura. Está tipificando algo. Se introduce en la sepultura que simboliza el agua, pero luego el pastor que le está bautizando no le deja ahí media hora, ¿no? El pastor es para que pague todos sus pecados. No. El pastor le saca. Y hay un simbolismo ahí. Usted muere para el mundo, pero resucita para vivir para Dios. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Morimos con Cristo, resucitamos para Cristo. Eso del bautismo, seguramente usted lo estudió en su clase de bautismo, quizás. Pero es un simbolismo. Sin embargo, eso sucedió un día en su corazón. En su corazón pasó eso un día, cuando entregó su vida al Señor. ¿Qué sucedió? Ese viejo hombre, que luego lo vamos a mirar, murió el viejo hombre y resucita un nuevo hombre. Dice, se encuentra usted con sus amigos de promoción, con sus amigotes, con los que le gustaba tomar pues una cenadita, dice. Y se encuentra con ellos. Ahora usted ya está en nueva vida, pues ya resucitó para Cristo, ya murió el pecado ya. Pero el amigo le dice, oye, Perico, vamos a tomarnos unas cenaditas. Y usted le dice, no, porque ahora yo vivo para Cristo. Oye, pero ¿no te acuerdas que ayer nomás estábamos tomándonos unas heladitas? Y ahora me vienes con que... ¿No te acuerdas? Me dice. Y usted le dice, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Dios borró tus rebeliones, tus iniquidades. Y Dios dice, nunca más me acordaré. ¿Quién dice eso? Dios dice, nunca más me acordaré. Y si Dios se olvidó, ¿quién es usted para andar recordando eso? Dios ya se olvidó, Dios le perdonó. Borró mi cuenta nueva. Usted es 0 kilómetros de aquí. Para que ande usted en novedad de vida. En vida nueva, mi hermano. Usted es nuevecito. Entonces, yo les decía el día de ayer, los que estuvieron en la clase de los testigos de Jehová, les decía, yo llevo mi carro viejito, lo mando pintar, lo arreglo bonito y le digo a mi esposa, mira mi amor, te he traído un carro nuevo. Y mi esposa mira el carro y dice, este es el mismo carro viejo, pero que lo has retocado nada más. Pero la Biblia dice que tú vas a andar en nueva vida. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se lo saben de memoria? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mi hermano. De aquí todas son hechas nuevas. De aquí para adelante usted, después que tiene la comprensión de que ha muerto para el pecado y tiene una nueva vida para Cristo, usted entiende eso, que las cosas viejas quedaron atrás. No hay resentimientos, hermano. No hay tristeza. Usted ha sanado esas heridas. Usted vive una vida nueva. Sí, pero me hicieron daño. Eso puede estar acá. Pero acá está Cristo, mi hermano. Cristo ha sanado su vida, ha sanado su corazón. Y usted tiene que aprender a caminar en esta nueva vida. Como nuevo. Camine usted como nuevo. Hable como una persona nueva.
Yo puedo dar fe de personas que he conocido que antes de Cristo de su boca salían sapos y culebras y arañas y todo lo malo que usted pueda imaginar. Pero cuando conocieron a Cristo, su lenguaje cambió, su forma de hablar cambió. Antes hablaban lo que tenía su corazón, porque estaban vivos al pecado. Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Pero ahora usted le escucha hablar, hablan de la palabra de Dios. Y la gente que quisiera aún seguir escuchando hablar esas palabras soeces, se sorprende. Pero tú antes, de 2 palabras había una mala palabra que decías. Pero ahora hablas la palabra de Dios. ¿Qué pasó contigo? Te lavaron el cerebro, dice, ¿no? Le lavaron el corazón, le lavaron la mente, le lavaron todo su ser. Porque Cristo le dio, ¿qué cosa? Una nueva vida. Él murió para el mundo, murió para el pecado, pero ahora vive para Cristo. Y si vivimos, va a decir más adelante, seguramente en los capítulos sucesivos, en el capítulo 14 creo que dice, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, morimos para el Señor. Sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Somos del Señor, hermano. Él es nuestro dueño ahora. ¿No es algo maravilloso, hermano? ¿No se alegra usted? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Él le pertenece al Señor. Yo le digo algo, mi hermano. Algo que puede usted guardarlo en su corazón. Usted puede estar muy preocupado por su seguro, de repente su seguro de vida. Si le pasa algo, ¿qué le va a dejar a sus hijos? Pero yo le digo que el mejor seguro de vida es Cristo. Que la mejor herencia que usted le puede dar a sus hijos es Cristo. No hay nada más grande, mis hermanos, que entregarle su vida al Señor y vivir esa nueva vida. No hay nada más maravilloso, hermano. No hay nada más milagroso que estar a los pies del Señor. Amén. Continuemos, mis hermanos, a ver. 5. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Bueno, eso complementa lo que hemos visto. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado no sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Volvemos. Este pasaje tal vez es el pasaje central que quiero que veamos. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Sabiendo que nuestro viejo hombre. Y haga usted memoria cómo era su viejo hombre. ¿Cómo era el viejo hombre? El viejo hombre tenía pues la naturaleza de Adán. Una concepción anárquica abundaba en su corazón. Un desgobierno, me refiero. No se sujetaba a nadie usted. Su vida estaba inclinada hacia el pecado, hacia el mal, por más bueno que usted podía haber sido. Su corazón, lejos de Dios, estaba lleno de pecado, lleno de rencor, de odio, orgullo y tantas cosas más. Pero ese viejo hombre, un día, cuando usted llegó a los pies de Cristo, ese viejo hombre murió. Y ahora Dios nos insta que debemos vestirnos del nuevo hombre, según Cristo. Y no solamente vestirnos, revestirnos, dice. Porque hay pasajes que nos van a mencionar, no solamente a vestirnos de Cristo, a revestirnos. Y eso me hace pensar que no es solamente una vez que usted viene delante de Dios con humildad de corazón, sino es una constante. El llenarnos de Cristo, el sumergirnos en Cristo, como una tipología del bautismo, debe ser una constante en nuestra vida. Yo quiero que veamos Filipenses 3, 10, 11.
Filipenses capítulo 3, versos del 10 al 11. Dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Dice, es un pasaje que avala lo que hemos estado mirando más arriba. Ahora miremos Efesios 4, 22 y 24. Efesios 4, 22 y 24. Continuamos ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, acá va a hablar del viejo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Míralo bien: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Interesante, ¿no? El 22 dice que debemos, ¿qué cosa? Despojarnos del viejo hombre. Despojarnos del viejo hombre. Hermanos, hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, es que habiendo sido librados del poder del pecado, hay muchos que aún quieren seguir viviendo en él y aún se deleitan en cosas pecaminosas. Estoy hablando de forma genérica, ¿no? Pues yo no conozco la vida de ninguno de ustedes. Esto es genérico. Pero hay muchas personas, hermanos, que llegan con un corazón arrepentido a la iglesia, sin embargo, luego vuelven como la puerca lavada que dice que vuelve al barro, al cielo. Y usted no entiende por qué. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque no hemos tenido comprensión de la palabra del Señor, no hemos renovado el espíritu de nuestro entendimiento. La Biblia dice: despójate. Y cuando te dice despójate, dos cosas hay que entender. Es un mandato de Dios. Despójate. Quita el pecado, quita aquello que te hace daño. Si tu ojo te es ocasión de caer, tienes que quitarlo. Bueno, no es literal, hermano, no te vayas a quedar tuerto. Despójate, es un mandato de Dios. Número 1, obedecemos porque es un mandato de Dios. Y número 2, es intencional, es voluntario. Yo tengo que hacerlo. No es que escuchando 50 prédicas del pastor Anderson yo me voy a volver más santo. No. Es que yo voluntariamente tengo que despojarme de aquello que me daña o daña mi santidad, aquello que afrenta el trono de Dios, aquello que malogra mi relación con Dios. Tengo que despojarme yo mismo del viejo hombre y vestirme de un hombre nuevo, de un hombre según Cristo. Entonces, es intencional. No sé si me dejo entender. Es que usted se cede a hacer eso. Nadie le va a coartar, mi hermano. Me reuní un día con un grupo de conocidos, compañeros de antaño del colegio, y ellos sacaron su licor para tomar y me dijeron: seguro tú no vas a tomar porque tu pastor te lo prohíbe, tu religión te lo prohíbe. Pero a mí nadie me lo prohibía. Yo podía haber compartido con ellos, nadie me lo prohibía. Porque quizá ellos se imaginan que yo tengo la pistola del pastor diciendo: no tomes, por si acaso, no tomes, te estamos viendo. No estás coartado, mi hermano. Puedes ir al pecado si quieres, pero la Biblia te está dando una instrucción clara: despójate del viejo hombre y vístete de un hombre diferente. No cedas
activa. Y eso lo vamos a seguir mirando ahí. Revestidos, dice, vestidos del nuevo hombre. Hay otro pasaje que dice revestidos. Eso está en Colosenses capítulo 3, versos del 9 al 10. Vamos a mirar ahí. Colosenses capítulo 3, 9 y 10, vamos a leer. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Lea lo último, ¿qué dice? Hasta el conocimiento pleno. ¿Podemos alcanzar el conocimiento pleno? Claro que sí. O sea, una comprensión real de la palabra del Señor, de la voluntad de Dios para mi vida, claro que sí. Porque mire, nosotros nos limitamos muchas veces. Y hasta cuando tenemos a alguien para predicarle, no queremos predicarle. Porque decimos, no, voy a invitar al pastor Anderson o a la pastora Sofía o a la hermana Sofía que venga a predicarle. Porque yo no me siento capaz de predicarle. Y yo le digo que usted sí puede llegar a la plenitud. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que no es usted hablando, sino es el Espíritu Santo que va a hablar a través de su boca. ¿Qué nos limita a predicar la palabra a otros? Es que yo no conozco tantos versos bíblicos. No necesita, muchas veces no necesita ni siquiera hablar de textos bíblicos a los inconversos, porque a ellos más bien le aburren los textos bíblicos. Háblele de usted, cuéntele su testimonio. Cuéntele lo que Dios está haciendo en su vida. Pero ahora yo le pregunto, ¿está haciendo Dios algo en su vida? Pues que quizá no tenemos nada para contar. Porque cuando Dios, hermano, mire, desde que Dios llega a nuestra vida, ya eso es un milagro. Hemos sido librados de nuestro camino al infierno que estábamos, ahora nos dirigimos al cielo, a la presencia de Dios. Eso es un milagro de vida, ¿no? Usted ha sido justificado, fue declarado justo, antes estaba camino a la condenación eterna. Dios le ha dado una nueva vida. Eso es maravilloso. Eso se puede contar, mi hermano. Yo puedo darle testimonio de personas que llegaron a los pies de Cristo no motivados porque alguien les predicó un buen mensaje, un buen sermón, muy homilético, muy preparado. No, simplemente que a veces ni siquiera le predicaron. Veía el cambio trascendental que había sufrido una persona y decía, mira, antes eras de lo peor, ahora eres de lo mejor. ¿Qué pasó contigo? Dios me cambió. Entonces, si Dios te cambió, yo quiero ese Dios que te cambió a ti, porque muchas veces la gente piensa que Dios no lo puede cambiar a él. A todos puede cambiar Dios, pero no, yo no creo que Dios me perdone. Alguien me dijo, yo he sido tan pecador, pero ¿qué me va a perdonar Dios a mí? Porque yo he sido tan... Si usted supiera todos los pecados que he cometido, ¿qué me va a perdonar Dios a mí? Yo le digo, ¿habrá pecado que Dios no pueda perdonar? ¿Habrá algo difícil para Dios, dice la palabra del Señor? ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada, hermano. Dios puede hacerlo. Dios puede cambiar esa piedra que tiene ahí y volverlo carne. ¿Cierto? Amén. Amén. Volvemos a, entonces, revestidos, ¿no? Revestidos para que usted pueda también tener una comprensión completa de la voluntad de Dios en su vida. Eso es lo que está diciendo este texto último que hemos leído. La parte B del 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa palabrita sirvamos es la que me llama la atención. Hoy decimos que somos siervos del Señor, ¿cierto? A ver, ¿ustedes creen que me pueden escuchar sin micro? Sí. ¿Sí? Porque tengo una voz fuerte, así es que voy a aprovecharla, ¿ya? ¿Me escuchan atrás? ¿Sí? Esa palabra me llama la atención, servir. Hoy decimos que somos siervos de Dios, pero antes con nuestro cuerpo, con nuestras acciones, con nuestra vida servíamos al pecado. La ley del pecado nos tenía amarrados. Mire usted una persona que toma y usted le dice, tú tienes un problema con el alcohol, y él te dice, no, yo
cuando quiero lo dejo, dice. ¿Has escuchado eso? No solamente por acompañar ahí la reunión. Cuando quiero, puedo dejarlo. Pero usted sabe bien que el siguiente sábado va a volver a tomar. Y el siguiente sábado volverá a tomar. Porque no lo puede dejar. Es esclavo del pecado. Sirve con sus acciones, con su vida, con su cuerpo, ¿sirve a qué? Al pecado. Y así éramos nosotros antes, mi hermano. Pablo nos está haciendo recordar nuestra naturaleza pecaminosa, pero también nos insta a dejar esa naturaleza pecaminosa. Hay cosas que aún se guardan en la mente, muy escondidito por ahí, muy escondidito. Yo le cuento una pequeñita mía, ¿ya? Yo estaba sirviendo al Señor, pero yo tenía una carpeta de canciones, entre comillas, muy bonitas. Yo había santificado mi computadora. El pastor un día llegó y oró por mi computadora también. Pero aún escondidito guardaba una carpetita ahí. Todavía le puse carpeta segura para que nadie lo viera. Y tenía mi música mundana, pues mi música secular. Entonces cuando era tarde ya, para que nadie me escuche, porque yo era el ministro de alabanza de la iglesia, pues. Así que no quería que nadie se entere que yo escuchaba esa música. Yo ponía mis auriculares, pues, ¿no? Ahora ya tienen Bluetooth, claro, ¿no? En mis tiempos no había Bluetooth. Y me ponía mis auriculares y me ponía a escuchar mi música mundana. ¿Y usted sabe qué hacía esa música mundana? ¿Sabe qué generaba en mí? Tristeza, nostalgia. Y todavía aparecía una vocecita por ahí que decía, recordar y volver a vivir. Y en realidad recordar para mí era morir. Porque me estaba haciendo daño. ¿Por qué cree que a esos bebedores en las cantinas no le ponen una alabanza de Jesús Adán Romero? ¿Le ponen qué cosas? De Segundo Rosero, esas alabanzas, pero esas canciones. Bueno, esas alabanzas mundanas, ¿no? Que alaban al pecado y al mundo. Esa música que le motiva a pedir un par más y a cortarse las venas, ¿no? Sírvame otra copa, cantinero. Entonces, esas cosas, mis hermanos, esas cosas que nosotros guardamos nos están haciendo daño. Porque yo, es verdad que cantaba al Señor, pero el tener eso bien guardadito, bien escondidito, sin darme cuenta, eso me hacía daño. Por eso es que no tenía una vida victoriosa y fructífera en ese tiempo. Por eso es que retardé mi crecimiento espiritual, porque debiendo ser un líder, yo siempre seguía en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual no andaba bien, mi hermano. La pregunta es, ¿qué escondemos en nuestra vida, no? Hay pecados que parecieran, como alguien dijo, hay pecados veniales, pecados pequeñitos. No, es un pecadito nomás que estoy guardando por ahí, ¿no? No lo guardes, mi hermano. Un día llegamos a la comprensión que eso nos daña. Porque en vez de ayudarnos en nuestro crecimiento, hermanos, a mí personalmente fue de atraso espiritual y emocional, porque te daña emocionalmente. Sí, parece bonita la canción, pero una canción a veces te lleva un tiempo de vida y te trae esos recuerdos. Y algunos dicen, ay, sí, ¿para qué me metí de cristiano? Dicen, estuviera todavía en la pollada, todavía, ¿no? Pero como cristiano no puedo, dicen, ¿no? Entonces va a la iglesia, pero con sufrimiento. Llega a la iglesia y dice, ay, otra vez a la iglesia, ¿qué puedo hacer? Ya me volví cristiano, pues. Entonces, no es una vida victoriosa, mis hermanos. Yo no le cuento esto, hermanos, con alegría, yo le cuento esto desde mi experiencia personal, porque hoy soy libre de eso. Porque un día tuve que botar eso a la papelera de reciclaje y deshacerme completamente de eso. Porque entendí que eso dañaba mi vida. Porque entendí que eso no era integridad en mi vida. Porque entendí que a través de eso yo no estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo al pecado. Y estaba amarrado por el pecado. Qué interesante, ¿no? Interesante. Muchas veces escuchamos que
la palabra de Dios nos dice que Dios ya nos hizo libres, pero nosotros, mis hermanos, no nos sentimos libres. Se dice que después de la Segunda Guerra Mundial, ya después que Abraham Lincoln dio la libertad a los negros, se dice que había una mujer al sur de California que solía aún acudir a la casa de sus amos a trabajar, y sus amos le decían, por si acaso, tú aún sigues siendo nuestra esclava, le decían. Y ella se iba donde sus hermanos negros y le decía, ¿es verdad que yo aún sigo siendo esclava? Y los hermanos negros, no, decían, ya Abraham Lincoln ya nos dio la libertad, ya firmó el decreto de libertad, tú no eres esclava. Pero ella regresaba a la casa de sus amos, y los amos le decían, por si acaso, tú nos perteneces, eres nuestra propiedad, tú eres nuestra sierva, nuestra esclava. Y la mujer andaba confundida, no entendía que ya les habían dado la libertad, que alguien firmó el decreto de libertad, pero ella aún seguía regresando a ese lugar para escuchar lo mismo. Y así somos nosotros los cristianos muchas veces. Después que Cristo nos ha dado el decreto de libertad, en el consumado es, todo está cancelado, usted no debe nada, usted es libre, usted es declarado justo, por gracia, es un regalo inmerecido, pero se le dio gratis. Pero aún usted de cuando en cuando regresa, y el pecado le dice, sí, todavía tú eres mía, te dice el pecado. Sí, Señor, pecado, dice, bueno, y regresa a la iglesia y le dicen, usted es libre, sí, amén, pero anda en esa confusión. Tiene que liberarse completamente y entender que Cristo ya le hizo libre una vez y para siempre, no necesita más. Por más que el pecado venga a su vida y le quiera hablar, usted ya está muerto para el pecado. Si Dios se olvidó, ¿quién es usted para andar recordándolo? Dios ya se olvidó, mi hermano, ¿no? Si alguien le dice, ¿te acuerdas que íbamos a tomarnos unos traguitos? ¿Te acuerdas que le sacamos la vuelta a la esposa? ¿Te acuerdas lo que hacíamos? No me acuerdo, Dios. No me acuerdo, porque Dios se olvidó. ¿Quién es usted para andar recordándolo? Se lo vuelvo a decir. No siga recordando esas cosas. De acá para adelante tiene una nueva vida, victoriosa en Cristo Jesús, diferente. Usted es un hombre y una mujer restaurada, renovada por el poder de Dios, por el poder de su Espíritu. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. ¿Nos gozamos en el Señor? Amén. Amén. Aleluya. Porque el 10 estoy. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Está hablando de Jesús. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Oh, interesante, ahí quiero detenerme un ratito. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es bien interesante. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, verso 13. Santiago. ¿Llegaron ahí? Digan amén. 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 Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué cosa? La muerte. Por eso es que hay muchos que parecen vivos en la iglesia, pero están muertos en la iglesia. Porque aún están cediendo al coqueteo, a la tentativa del pecado, de la concupiscencia. ¿Qué cosa es la concupiscencia? La concupiscencia es tu deseo desenfrenado por algo. Todos tenemos una concupiscencia con lo que hemos lidiado. Hay algunos que estaban tal vez metidos en el alcohol, en las drogas, algunos que eran infieles. No sé con qué concupiscencia ha lidiado usted, pero ahora que es cristiano, usted tiene que despojarse voluntariamente. No es el pastor Anderson que va a ir con su pistola y va a decir, no, ya no sigas eso, no hagas eso. No, es que usted tiene que cederse voluntariamente. Es la parte que le corresponde a usted porque Dios le está ordenando. Despójate.
Pero si aún guardas la concupiscencia ahí, tu deseo desenfrenado por algo. Tenía un conocido que llegó a los pies del Señor, tenía problemas de ludopatía. Entonces él conoció al Señor y estaba viviendo su primer amor y él era gloria a Dios, aleluya. Pero un día pasaba por un tragamonedas y se quedó parado en la puerta, dice, y estaba luchando porque algo le jalaba ahí. Y él decía, apártate de mí, Satanás, pero no se movía de ahí. Y yo le digo, no era Satanás, era su concupiscencia, lo que le llamaba a estar ahí. Porque a él le gustaba estar ahí. Y fíjese que el deseo del ludópata, del que juega en el tragamoneda, no es ganar, mi hermano. De verdad, él piensa que quiere ganar. Esta máquina ya va a pagar, dice. Su deseo es perder. La verdad, está implícito ahí. Quiere perder, porque hasta que no lo pierda todo, no sale de ahí. Ahí está otra monedita más y otra monedita más. Ahorita paga la máquina. Paga y sigue jugando. Ludopatía. Es una enfermedad. ¿Qué le jalaba a él? ¿Por qué no siguió su camino? ¿Por qué se quedó en la puerta? Y él decía, Satanás tiene la culpa. Pero acá no está hablando de Satanás, mi hermano. Acá está hablando de tu propia concupiscencia. ¿No? Y nosotros le echamos la culpa a Satanás fácil, ¿no? Claro, Satanás nos trae muchos males a nuestra vida, ¿no? Vino para robar, matar y destruir, pero fíjese que en este caso hasta nos da pena a Satanás porque le estamos culpando a Satanás. Satanás dirá, yo no tengo nada que ver, es su concupiscencia de él, su deseo por hacer el mal, el pecado. Así que cuando tú entiendes que estás muerto al pecado, hermano, tú sigues de paso. No te quedas a mirar, a coquetear con el pecado. No te quedas, hermano. ¿Estamos ahí? Amén. Tengamos cuidado, hermanos, de estar coqueteando con el pecado, porque podemos caer. Y después que caemos, morimos espiritualmente. Y después vamos a ver por ahí, hermanito, ¿cuándo nos visita por la iglesia? Cualquier día, mi hermano, voy, cualquier día, dice, ¿no? Pero ¿qué le pasó al hermano? Se dio la concupiscencia, pues. Cayó en pecado, murió espiritualmente. Ya no quiere las cosas espirituales de Dios. No quiere, porque se muere espiritualmente. Se aleja, ¿no? ¿Conoce a alguien así usted? Tenemos que orar por ellos, porque se dieron a la concupiscencia. Amén. Volvemos a Romanos. Nos quedamos en 12, 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. A ver, acá hay dos cosas que rescato de este texto. Usted puede usar sus miembros como instrumentos de iniquidad o como instrumentos de justicia. Fíjese, ¿qué cosas son nuestros miembros, no? Claro, puede tratarse de tus oídos, de tus ojos, de tus manos. Son tus miembros. ¿Cómo estás usando esto? ¿Para el servicio de Dios o para el servicio del pecado? ¿Cómo lo estás usando? Un día, un pequeño muchacho usó sus manos para empuñar una onda y, guiado por el poder de Dios, derribó un gigante. Usó sus miembros como instrumento de justicia. Pero otro día, este muchacho ya grande, ya estaba reinando sobre el pueblo de Dios, miró a una mujer, la codició y abusó de ella. Usó sus miembros como instrumento de iniquidad, el mismo hombre. Y la Biblia lo cuenta. Ese fue David, ¿cierto? Pero nosotros también a veces nos vemos reflejados en ese David. Porque a veces usamos nuestros miembros, mis hermanos, cuando estamos en la iglesia como instrumento de justicia, alabando a Dios, como instrumento de santidad. Estamos adorando al Señor y nos
regocijamos y nuestro oído está llenándose de la palabra, de alabanzas al Señor, y nuestros ojos están mirando la gloria de Dios como Isaías, ahí estamos viendo el trono de Dios. Pero otros días estamos en la calle y estamos haciendo negocios por lo bajo, ¿no? Y estamos recibiendo y estamos mirando de acá para allá que no vaya a haber ningún hermanito que me vea, y estamos usando los mismos miembros que usamos para levantar las manos ante de Dios, los usamos como instrumentos de iniquidad. No prestemos, mis hermanos, nuestros miembros como instrumentos de maldad, de iniquidad. Usemos nuestra vida entera consagrada delante de Dios. No, a los sacerdotes en el tiempo de la ley se dice que cortaban un corderito en dos, y lo ofrendaban delante de Dios, ¿cierto? Pero la sangre dice que lo untaban en el hombro de la oreja, en los dedos de las manos y otras partes seguramente que menciona el libro de Éxodo. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué, no? ¿Por qué oídos? ¿Por qué manos? No entendía, hasta que Dios me hizo entender. Porque Dios le estaba enseñando a los sacerdotes, a los levitas, que sus oídos, que por cierto la fe viene por el oído, que sus oídos no deben ser instrumento de iniquidad, deben ser instrumentos de justicia, deben servir para bendición, pueden servir para escuchar a alguien que está pasando problemas y usted puede ayudarle quizá. Para alguien que necesita ser consolado, puede usted usar su oído para escuchar. Y sus manos para servir. Entonces eran ungidos con la sangre, o sea, eran apartados sus miembros, los miembros de los sacerdotes eran apartados para el servicio de Dios, para un servicio de santidad, de justicia, no para un servicio de iniquidad, de maldad. Estaban separados de sus oídos. Pero hoy en día, a veces prestamos nuestros oídos para cosas de iniquidad, ¿no? Y alguien viene y te dice, oye, te voy a dar un motivo de oración, ¿no? Fíjate que fulano de tal día, fulano con fulanita por ahí, y en realidad no fue motivo de oración, fue un chisme. Un chisme. Y nosotros, así, cuéntame, y abrimos el oído y lo jalamos un poco más para que ingrese más, ¿no? Y como decía, échame tu basurita más, ¿no? Y nos llenamos esa basura. Y a veces también, como le decía, nuestras manos suelen ser instrumentos de iniquidad. Y estamos terminando. Pero no olvidemos esto, mis hermanos, que Dios espera de nosotros que tengamos esa consecuencia para con Él, que así como Él se entregó completo en la cruz del Calvario, tú te entregues completo. Sé consecuente con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Completo, total, absoluto, íntegro se llama eso. No te entregues al Señor por pedazos. Porque muchas veces nuestro cuerpo puede estar acá, pero nuestro corazón está por allá. Y yo lo sé de cerca, mis hermanos, porque he visto en personas muy cercanas a mí, sentados en la iglesia adorando al Señor, pero terminando el servicio se iban corriendo hacia otros asuntos pecaminosos. Y desde que estaba el servicio, estaban ahí, ¿a qué hora termina el servicio? Porque tengo que encontrarme con fulanito de tal o fulanita de tal. Nuestro corazón, recuerden, dice que donde está nuestro tesoro, ¿estará qué cosa? Nuestro corazón. Y a veces nuestro corazón no está con el Señor. Nuestro cuerpo está con el Señor a veces, pero no está nuestro corazón. Seamos íntegros, mis hermanos. Cristo se dio con integridad. Seamos consecuentes con ello. Último, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Interesante. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, mis hermanos. ¿Qué cosa es enseñorearse? Es dominar, tomar control. Más arriba hemos leído que la muerte ya no tiene control sobre Jesucristo.
Y el pecado es el que trae muerte. La muerte no tiene, el pecado no tiene control sobre usted. Y estaba Pablo un día casi como sacándole la lengua, decimos nosotros criollamente, haciéndole cachita, decimos. Estaba sacándole cachita a la muerte. Le decía, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Terminemos leyendo ese pasaje de 1 Corintios capítulo 15. Está después de Romanos, está Corintios. ...55 y 56... 15, 55 y 56... ¿Llegamos? Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, 58. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, mis hermanos. Tenemos la victoria en Cristo Jesús, mis hermanos. Usted no puede decir, no, me ganó la concupiscencia, me ganó el diablo. Usted es victorioso en Cristo Jesús. Como a manera de paréntesis, hermanos, yo discrepo un poco esta doctrina de la guerra espiritual. Yo no sé si hiero su susceptibilidad, pero es mi apreciación personal. ¿Ya? Si ustedes practican la guerra espiritual, por favor no se sientan ofendidos. Solamente es mi apreciación, mi humilde apreciación. Yo discrepo un poco porque nosotros no tenemos guerra, hermanos. No hay ninguna parte de la Biblia que diga que tenemos guerra. Vamos a guerrear con el diablo. No hay. Yo le estaba buscando. Si usted la encuentra en su Biblia, me invita a compartirla. Lo que sí dice Efesios es que tenemos lucha. La lucha es personal, hermano. Así que no guerree usted, hermano, con el diablo. La lucha es personal. Pero la lucha primordial en nosotros es contra nosotros mismos. Porque nosotros somos los primeros opositores a veces. Porque a veces tenemos que obligarnos a nosotros mismos a venir a la iglesia. Obligarnos a nosotros mismos a orar. Obligarnos a nosotros mismos a ofrendar. Porque nos cuesta muchas veces soltar el viejo hombre. Pero entendamos que somos victoriosos en Cristo Jesús, que el pecado no se enseñorea más de nosotros. El diablo no tiene más poder que el que usted le dé. No tiene más poder en su vida. El maligno no te puede tocar, dice la palabra del Señor. No te toca, mi hermano. Te toca. Ayer conversaba con un conocido mío y me decía, oh, hermano, me he sentido mal estos días, parece que un demonio ha venido. ¿Cómo está eso? Le digo, ¿usted ha recibido a Jesús en su corazón? ¿Tiene el Espíritu Santo en su vida? Claro que sí, pero los demonios también son espíritus y pueden entrar. Eso no es correcto, mi hermano. La Biblia dice que el maligno no te toca, porque el Espíritu de Dios vive en ti. No puede habitar el espíritu del diablo ahí. ¿De qué estamos hablando? Pero es victorioso, mi hermano. Cristo te ha hecho victorioso. Nosotros no peleamos, no batallamos para la victoria. Nosotros batallamos, o si usted quiere llamarle batalla, nosotros luchamos desde la victoria. Amén. Somos victoriosos ya. Cristo pagó el precio. No nos ha costado nada a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es cedernos a eso. Es recibir la gracia de Dios en nuestra vida. Hermano, yo estoy muy agradecido por todos ustedes, porque sé que son personas que quizás han dejado hoy día de hacer otras cosas, pero ustedes han dispuesto su corazón y su vida y todo su ser a venir a alabar al Señor, a escuchar su palabra, de alguna manera a presentar servicio delante de Dios también. Así que esta palabra ha traído Dios para todos nosotros, definitivamente para mí también, porque yo también soy ministrado y Dios también habla a mi corazón. Todos de alguna manera recibimos esta bendita palabra. Estamos muertos al pecado,
pero vivimos para Cristo. Y si vivimos, vivimos para Él. Como Pablo decía, póngase de pie, mis hermanos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Cuántos se alegran por eso, mis hermanos? Creo que sí, nos alegramos, nos gozamos en el Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Te damos la gloria, bendito Padre Celestial. Tú dejando tu trono,